Bueno, pues nada, pues buenas tardes a todos y bueno, pues gracias a la organización pues por invitarme repetidas veces, que con el tema del COVID, hijos que he tenido y tal, pues que no había podido venir aún, que se nos ha dado siempre en las mismas fechas, pero la verdad es que es una maravilla el poder hacer piña, ¿no? con tanta gente que vamos por el mismo camino. Bueno, yo uso mucho esta foto, ¿no? porque es una foto que aunque tenemos muchos sistemas pues para evaluar la ecología o cómo estamos actuando, en realidad una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y ya vemos que no vamos bien, ¿no? Entonces, bueno, pues esto a nosotros como pequeño despacho, que empezamos pues sin idea de dedicarnos mucho a esto, ¿no? Porque yo la verdad es que cuando estudié arquitectura, yo no era muy buen estudiante, vengo de una familia pues del medio rural, pues donde hacemos mucha obra en casa. Bueno, yo me he manchado las manos desde pequeño, mis padres se dedican a la construcción, mi abuelo hacía adobes, bueno, pues fui siempre un poco ligado a eso. Luego hice un grado superior, luego hice arquitectura técnica, hice arquitectura y luego empecé a trabajar, ¿no? Y cuando empecé a hacer arquitectura como profesional, pues la verdad es que me sentí bastante vacío, ¿no? Porque buscábamos quizá un paradigma de belleza, ¿no? Intentar hacer algo bonito para satisfacer, pero yo no me encontraba muy a gusto. Y poco a poco, bueno, pues fuimos introduciendo los materiales sostenibles y ahí tuve un reenamoramiento con la profesión y bueno, pues desde ahí hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo a contar un poco pues los proyectos que hemos hecho hasta hace un par de años, porque los de los últimos 2 años no me ha dado tiempo a meterlos y no tenemos las fotos esas así ya bien, pero bueno, ya compartiremos. Y que así, pues recopilando, pues un poco más me he dado cuenta, digo, ay, pues sí que hicimos esto que fue curioso, ¿no? Con idea de que después, pues en la mesa redonda, pues que podamos compartir más opiniones, ¿no? A ver, uno de los primeros proyectos atípicos que hicimos fue una balsa, ¿no? Que en realidad es una cosa muy sencilla, porque solamente se trata de acumular agua. Lo que pasa es que es una balsa romana que data del siglo III, que estaba a 30 kilómetros de Zaragoza y en el camino antiguo a Pamplona, y que 30 kilómetros era lo máximo que andaban sin poder dar de beber a las bestias, ¿no? Entonces, bueno, esta balsa está en medio de una zona de tipo desértico, que es bueno, el desierto de Monegros, ¿no? Llueve muy poco, y que pensaron un montón, o sea, ahí concentraban agua que viene de lluvia desde 40 kilómetros de distancia, ¿no? Lo que pasa es que a través de los años se ha ido colmatando de sedimentos y cuando el ayuntamiento la ha querido recuperar, pues no teníamos forma de saber dónde estaba el estrato original, ¿no? Si veis el ratón, lo estoy poniendo ahí la mano, ¿vale? Ahí detrás está mi coche, ¿vale? Que mide unos 5 metros y es para hacernos una idea de la inmensidad de la balsa, ¿no? Entonces, claro, esta balsa, a principios del siglo XX, 1900, sí que fue fotografiada por un vuelo americano, el primero que hicieron, el de 1918, porque luego hicieron otros en el 57 y tal, pero bueno, este fue el del 18, bueno, en realidad lo hizo la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero bueno, que la tenemos fotografiada a principios de siglo y no tiene nada que ver con la balsa que se mantiene hoy en día, ¿no? Entonces, el ayuntamiento del municipio encargó pues, un proyecto de rehabilitación y contactaron con un ingeniero que pensó que lo mejor era hormigonar toda la balsa para recolectar el agua que venía de lluvia y que no drenase, ¿no? Afortunadamente era inviable económicamente, pues tenían aquí una capa de hormigón de 20 centímetros y contactaron con nosotros, que somos del pueblo de al lado, a ver si por casualidad pues, podíamos hacer algo distinto, ¿no? Apuntaban ellos más a poner plástico, que sería más barato que el hormigón. Lo que pasa es que buscando, pues bueno, pues empezamos a estudiar las balsas romanas, contactamos con un austríaco que es Sepp Holsa, que es especialista en tema de paisajes acuáticos, y descubrimos pues que
podíamos recuperar esa balsa con arcillas, ¿no? Que no necesitábamos ni plástico ni hormigón, y que además las arcillas tenían la ventaja de que eran gratis, porque venían con el agua que arrastraba la lluvia, ¿no? Entonces nosotros simplemente teníamos que hacer ese agujero para recuperar el volumen original, un volumen que funcionase, y permitir que las arcillas se depositaran, ¿no? por gravedad. Entonces, bueno, resulta que, pues estudiando, pues ya vimos que había que hacer una zona de agua muy profunda, de más de 6 metros de profundidad, para que no llegase el agua, otra zona de poca profundidad, de menos de 1 metro, para que el sol no llegase a la zona profunda y sí a la zona poco profunda. En una zona se calentaba el agua, en otra se quedaba fría, eso generaba un movimiento de convección. Teníamos que colocar unas piedras de escollera, de tal forma que ese agua en convección iba chocando con esas piedras, iba remineralizando, reoxigenando. Bueno, o sea, una historia interesante, ¿no? Y que teníamos que buscar una serie de plantas que ayudaban a la fijación de las arcillas, porque en el pasado sí que los romanos utilizaban mucho el tema de los porcinos, los cerdos, pues porque con sus patas compactaban un montón el terreno. Hoy tenemos los rulos de obra pública, que se llaman de pata de cabra, porque es como que pasa un rebaño por allí, ¿no? Es la mejor forma para compactar las arcillas. Nosotros lo hicimos con plantas, entonces nuestro proyecto fue plantación de plantas, donde hicimos un sistema de gestión de los restos verdes del municipio, pues restos de poda, restos de césped, para generar el mulch, que es ese del alemán, el abono para la plantación de la zona, ¿no? Y afortunadamente, pues con las lluvias y con la escollera, pues el proyecto funciona, ¿no? Y ahora está pues en etapa de crecimiento de especies vegetales, pues para servir como una especie de oasis para los animales, ya no solamente para el tema de beber, sino que plantamos pues especies autóctonas de pues almendros, manzanos, perales, pues bueno, para que los jabalíes y todos los animales pues puedan alimentarse un poquito, ¿no? Bueno, esta la voy a pasar un poquito más rápida porque bueno, pues esta es una vivienda que hicimos. Bueno, en el que sí que estuvimos buscando la geometría, sí que utilizamos la tierra como material casi secundario, ¿no? de calidad interior. Este bosque escuela que hicimos en Girona, bueno, pues este lo hicimos para la familia Palau, que tiene una empresa de producción de materiales cerámicos, y lo que hicimos fue utilizar todos los materiales con defectos de cocción o con poca salida comercial para hacer este centro, en el que de repente un día pues vienen 20 escolares a hacer una actividad y se quedan a dormir el fin de semana, y de repente vienen 100. Entonces se trata simplemente de hacer una nave utilizando materiales con residuos. Allí cerca, bueno, pues hay una planta que hace corchos, tapones de corcho para botellas. Les compramos todos los residuos de corcho para poder rellenar el interior, y como esta familia tiene mucho material cerámico, hicimos un murio capuchino con una hoja interior y un exterior que rellenamos con el corcho como aislamiento, ¿no? Reutilizamos absolutamente todo, y pues la cubierta es una cubierta vegetal, ¿no? El edificio se compartimenta todo con elementos textiles, pues para dar la versatilidad de utilización que estábamos comentando antes, que de repente pues hay un grupo reducido que come en una zona, hace juegos en otra, duerme en otra, o de repente viene un gran número y tal. Por tema de incendios teníamos que hacer teníamos que hacer un depósito de 100.000 litros de agua, y como ya teníamos la experiencia de la balsa, pues digo, bueno, pues vamos a hacer, en vez de un depósito de polietileno, vamos a hacer una cosa distinta, ¿no? Y bueno, pues ya pues articulamos todo el entorno pues para que los niños pudieran jugar, ¿no? En Kenia hicimos un pequeño orfanato. Bueno, estuvimos analizando los sistemas de construcción tradicional de allí, estuvimos buscando residuos para poder aprovechar para la construcción,
Y bueno, era un orfanato que ya se había empezado la construcción, la habían empezado en piedra, sin mucho criterio, pues habían elegido la piedra pues como quien puede elegir cualquier material, ¿no? Y se les estaba encareciendo todo, ¿no? Entonces pues contactaron a ver si por casualidad se podría utilizar el adobe, y cuando fuimos allí di una vuelta y los puntos verdes son edificios con adobe, ¿no? Y los puntos rojos son con piedra. Entonces dijimos, bueno, pues no hacía falta que viniésemos porque el entorno ya te está diciendo que lo puedes hacer con adobe, si están todas las casas hechas con adobe, y si es el material de la zona, pues seguramente sea el más sensato. De hecho, era como 10 veces más barato que construir con piedra. Allí están una serie de fotos de las construcciones que existían con adobe, y las que están construidas con piedra, bueno, pues que representan una arquitectura pues con un toque un poquito más colonialista, que quiere desprenderse de la arquitectura humilde de la zona, ¿no? Entonces cuando nosotros, porque realmente en estos países nos tienen sobrevalorados, ¿no? Se piensan que en España no hay corrupción, que lo sabemos todo, que vamos con una varita mágica y que les vamos a decir cómo solucionar su vida. Y claro, cuando nosotros vamos y construimos con algo que no es lo que están construyendo allí, pues de repente dicen, pues es que el futuro es construir con otra cosa, ¿no? Entonces a mí me parecía que estaban lanzando un mensaje erróneo, ¿no? Cuando yo dije que creía que había que construir con adobes, bueno, cito a Rogelio Salmona, ¿no? que dice, bueno, pues que importar las soluciones es fallarle a la historia y a nuestros pueblos, ¿no? Es sencillamente no resolver nada, sino maquillar con los cosméticos de una cultura y una arquitectura internacional que pretende adaptarse a cualquier sitio y que por ser de todas partes no es de ninguna, que no expresa ni transforma porque no tiene raíces, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros cuando propusimos hacer los edificios que faltaban de construir con adobes, en la ONG estaban un poquito expectantes, ¿no? Porque pensaban que los niños iban a tener cierta inercia hacia la calidad que transmite la construcción con piedra, y que ninguno iba a querer usar el edificio construido con tierra, ¿no? Bueno, era un miedo, yo también lo tenía, y bueno, me puse el primer día, cuando tenía pelo todavía, a hacer las primeras muestras, y empezaron a acercarse los niños, pues a ver qué haces. Y bueno, y aquello se convirtió en una fiesta, un día, otro. De hecho, es que construimos casi todos los adobes bueno, los niños ayudaron muchísimo, se involucraron muchísimo, ponían sus manos, firmaban, era bonito. Y al principio empezamos a hacer la construcción con hombres, porque era lo que pensábamos, pero también fue un desastre. Allí los hombres tienen, no se puede generalizar al 100%, pero la verdad es que tuvimos muy mala suerte nosotros en la construcción, o el porcentaje es altísimo, ¿no? Pero que pagabas un día y al día siguiente venían con problemas de alcohol, bueno, era duro, ¿no? Y empezamos a probar con un grupo de 3 mujeres, y fue muy bien. Empezamos a hacer adobes y vamos, allí producían muy bien. Y entonces, bueno, pues empezamos a llamar a más mujeres, y al final hicimos como una cooperativa, ¿no? Eran 25 mujeres que se organizaron en 3 grupos de 7, básicamente. Algunas se quedaban como de apoyar el que faltaba, donde había un grupo de 7 que estaba haciendo adobes, había otro grupo de 7 que cuidaba a las familias, y otro grupo de 7 que organizaba las tareas de todos, ¿no? Entonces como que iban rotando, y la verdad es que fue bastante fructífero. También hicimos mucha investigación, porque yo estaba emperrado en poner fibras vegetales en la tierra, que los que yo veía allí no tenían tierra, o sea, no tenían fibras, pero bueno, estas cosas que te llevas, que el adobe tiene que tener paja, pues allí buscando, claro, allí, como ha dicho antes Félix, efectivamente, pues la paja era un bien para los animales, ¿no? Y los primeros fardos que conseguí de paja casi los traía la gente llorando, de te lo doy a ti y mi vaca no va a comer, ¿no? Y luego, bueno, fui por las aserrerías a coger serrín, que también, bueno, es que claro, allí no se tira nada. El concepto de residuo es muy distinto al de aquí, ¿no? Y total, que después de probar con serrín,
venían las termitas corriendo al adobe, ¿no? Era curioso, los dejabas un día secar y a lo que los volteabas al día siguiente yo veía bichos por ahí correr y luego miré y eran termitas. O sea que ya decidimos hacerlos sin fibras vegetales, que era lo que todo el mundo hacía allí y funcionaron muy bien. Y bueno, pues hicimos los 20.000, construimos el edificio, los edificios y bien. A ver, bueno, pues también en la zona del Pirineo, pues otras cosas que hemos hecho ha sido, pues, bueno, el Pirineo, pues construir con paja, ¿no? Pues hemos hecho casas con balas de paja y bueno, pues buscando esa higroscopicidad, pues al final las acabas forrando con barro, pues por la capacidad que tiene para no pudrir la paja, ¿no? Cubierta verde, tal, bueno. Los interiores los hicimos con adobes, todos los tabiques. Bueno, vale. Y esta casa, yo creo que bueno, que igual es un poco, aunque ni la he puesto en la web todavía, pero la acabamos de hacer un montón. Pero bueno, ha tenido algún premio y eso. Bueno, pues la hicimos, está en Zaragoza, es un barrio a las afueras de Zaragoza. Aquí tenéis el plano, ¿no? Y ahí, pues, es un barrio que se originó en los años 50, casi de cero, ¿no? Hubo un gran proceso de inmigración de personas de otras zonas de España que vinieron a la ciudad y que se dedicaban sobre todo, pues, a la construcción, a la agricultura, y ellos mismos construían sus casas, ¿no? En los recortes de periódico, de tal, se veía que el barrio estaba construido con adobes en su totalidad. Además hay un montón de testimonios de cómo bueno, pues las personas que ahora tienen 70 años ayudaban a sus padres a construir las casas, ¿no? Hoy, cuando vemos ese barrio, es irreconocible, ¿no? La identidad de casitas pequeñas de adobe se ha perdido. Entonces, nosotros vimos la oportunidad de recuperar las raíces del barrio a través de la materialidad, pero no veíamos que la morfología tradicional fuese viable, porque casi íbamos a ser más raros reproduciendo una tipología original que ya no era legible que haciendo algo distinto, ¿no? Entonces el reto fue, bueno, ¿y si lo construimos con adobe, qué hacemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidimos buscar una volumetría un poco provocadora para intentar decir que con el adobe, o sea, que no construir con adobe quería implicar hacer casas aburridas, que lo que podías intentar hacer algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos esta casa que tiene, bueno, pues dos muros, o sea, serían dos muros laterales y una serie de columnas que modulamos cada 80 centímetros en el centro. Los muros laterales, como ya por hacer un guiño más al trabajo de Félix y de Eva, de los muros con orejas, ¿no? Pues los queríamos hacer finos porque era una parcela muy delgada, o sea, muy escueta de ancho, tenía 7,15 metros, creo recordar. Bueno, pues queríamos que los muros ocupasen lo menos posible y hicimos esta serie de costillas que nos venían bien para dividir en tres zonas, como en tres rectángulos, ¿no? Y cada uno de esos rectángulos los fuimos cualificando con un tipo de graduación de luz distinta, de tal forma que era la luz la que nos generaba el uso, ¿no? Obviamente, pues las zonas más iluminadas eran las de más movimiento, las de circulación, y conforme la luz iba menguando, pues íbamos llegando a usos más controlados, más estáticos, como el dormitorio, ¿no? Bueno, lo que hicimos, bueno, pues fue una serie de tubos canadienses para climatizar el aire que introducíamos en la vivienda, unos muros tanto laterales como centrales de adobe, la bóveda finalmente la hicimos con una mezcla de paja y de yeso, donde la paja y el yeso tiene capacidad estructural, y lo forramos todo con corcho natural, con un sistema SATE, corcho negro y un revoco de cal, ¿no? Esto que así se dice tan rápido y sencillo, noches sin dormir que no os las podéis ni imaginar. Pero bueno, la madera, pues bueno, la cogimos de Pino Soria, que sabéis que hacen el tema de certificar que la madera que se tala se vuelve a plantar. La tratamos nosotros en obra con aceite de trementina,
para intentar que fuera lo más sostenible posible. Los revocos interiores los hicimos todos con barro, para que los formulábamos nosotros mismos en la obra, para asegurar que la transpirabilidad fuese lo más sencilla. El suelo lo hicimos con yeso, porque en Aragón el suelo de yeso es súper recurrente, y en la zona de cocina y baños hicimos un estuco con cal, que la cal la compramos en terrones y la curamos nosotros mismos en agua, ¿no? De hecho, estábamos excavando y ya teníamos los bidones curando la cal con agua, pero bueno, como Vitruvio habla de 3 años y tal, pues intentamos ser lo más correctos posibles. Bueno, pues claro, como no puede ser de otra forma, pues intentamos estudiar pues la orientación para abrir huecos grandes al sur, cerrarnos al norte, cuidarnos del viento, que como en Zaragoza también viene del norte, pues tenemos la suerte de que nos acompaña. Utilizamos un sistema de recogida de agua para regar el jardín y bueno, pues como pega el sol fuerte en verano, pues una cubierta ventilada y una fachada ventilada tanto en el sur como en el tal. Bueno, lo curioso pues es ir a la cantera, a la cantera, fuimos a todas las canteras que había en Zaragoza a buscar tierra para hacer adobe y claro, pues la mirada de los gerentes de las canteras siempre eran perplejas, ¿no? Decían, bueno, aquí tenemos arena para hacer jardines, tenemos árido para hacer hormigones, tenemos áridos para hacer morteros, pero para adobes, pues búscate la vida, ¿no? Y bueno, pues teníamos que hacer nuestros ensayos para seleccionar un poco la tierra y ya cuando, bueno, igual los ensayos con el yeso paja para llegar a una resistencia que nos resultase interesante y ya después todo esto me lo llevé a la Universidad de Granada, con la que tengo una afectuosa relación y bueno, pues pude abusar de los laboratorios para hacer los ensayos mecánicos y ver que la cosa podía ser viable, ¿no? También, ya no solamente por sensaciones organolépticas, que son muy válidas, o sea que si tú tienes una tierra y vamos, esto yo doy clases en un máster de la Universidad de Granada, de Patrimonio, y todos los años les doy tierra para que la analicen, ¿no? Pero analicen con las manos. Y es curioso cómo al principio la gente empieza a decir, pues es que yo esto no sé, porque no sé. Y digo, bueno, tú mézclalo con agua. Y dicen, ¿pero cuánta agua? Y yo, tú echa lo que te dé la gana, ¿no? Y pones a 4 a mezclar, uno en cada esquina, y te vienen y te traen la misma masa, ¿no? Y dices, pero ¿cómo 4? Que no lo habéis hecho en la vida, que no sabéis, os vais uno a cada esquina y venís a haber añadido una cantidad semejante de agua, ¿no? Y además es que está bien, que es esta la que hay que echar. Y tú, pues no sé. Y luego ya cuando les vas dando tierra y la rompen con la mano, es que ya mismo lo dicen, esta no. Ostras, está así, está así. Y luego, pues claro, pues la analizas con la prensa y sale eso, pues que una no y otra sí, pero bueno. Bien, aquí pues es el proceso de curado de la cal que os contaba, las bañeras que hicimos para poder tratar las vigas con aceite de trementina y la sal de bórax que lleva un 5%, bueno, y el sate, ¿no? Con la cal, las pruebas que tuvimos que hacer de barro para poder enfoscar y atrevernos. Y luego ya, bueno, pues hicimos toda esta tabla de kilómetros recorridos, cuántos viajes, tal, pues para poder analizar un poco el impacto y poder cuantificar, ¿no? Tuvimos suerte de que había una chica haciendo un máster, estaba haciendo prácticas con nosotros, y estuvo haciendo un máster de sostenibilidad, y bueno, nos desarrolló todas estas tablas con las que pudimos ver que hacer esta casa de esta manera redujo un 85% el consumo durante la ejecución de la vivienda. Porque claro, cuando analizas el ciclo completo, bueno, una vivienda pues va a estar 50 años en uso, ¿no? Pues ya las cosas como que se equilibran un poco. Pero vamos, solamente en el proceso de construcción una reducción del 85%, ¿no? Bueno, y eso pues que... bueno, sí. Luego hay más rollos de estos, ¿no? De que, claro, que nosotros intentábamos que la calle entrase un poquito dentro de la casa, pues porque era un barrio que todavía había mucho hermanamiento, la gente se juntaba para cenar, tomaban la fresca, pero claro,
cada vez que desaparece una vivienda unifamiliar y en su lugar aparece un piso de 4 plantas, pues en vez de un coche aparecen 8, la calle se está saturando, se están abandonando estas prácticas de reunirse por la noche y bueno, pues que entre la calle, ¿no? Que os seguís reuniendo. El suelo de yeso, hicimos como estamos entre medianeras, para que la luz entrase, pues hicimos como una claraboya central, ¿no? que está en el núcleo de circulaciones, por eso que decíamos de que la luz vaya temperándose en función del uso, ¿no? Cuanto más estático, más parado, ¿no? Aquí está la claraboya que mete la luz hasta adentro, suelos de yeso, muros de barro, no sé, ventanas de madera, la cúpula, ¿no? Que le hicimos. Realmente la madera esta que estáis viendo es un encofrado muy tenue, que luego le pusimos una lámina de tipo Tyvek y sobre esa fuimos vertiendo el yeso con paja, ¿no? Que luego hicimos una prueba de picar el yeso con paja y bueno, la resistencia es altísima. Luego, bueno, pues en esta línea, ¿no? Tuvimos que hacer una reforma de un piso en Zaragoza. Y bueno, pues era un piso relativamente nuevo, pero estas cosas que las hereda una persona con unas necesidades totalmente distintas a las de la familia, ¿no? Y claro, yo es que soy soltero, no pienso ya a mis 50 años tener hijos ni nada, entonces, ¿para qué quiero 3 habitaciones? Y claro, pues bueno, una forma de justificar todo el desastre que íbamos a hacer con un piso relativamente nuevo, pues fue el intentar utilizar materiales de bajo impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues volvimos a recurrir a los adobes, en este caso de un espesor más pequeño, a la paja como relleno para el aislamiento, desmontamos todos los radiadores, jugamos con la inercia térmica porque estaba orientado al sur, hicimos todos los suelos con barro, los protegimos con un aceite esto es barro, es el mismo barro del adobe con los que fuimos haciendo todos los suelos y los pusimos con aceite, en este caso de oliva, y bueno, luego quitando el exceso y tal, ¿no? Y bueno, los muros de adobe pues con los pigmentos naturales y bueno, fuimos rellenando un poquito, ¿no? Y esto lo hacemos mucho, nos toca mucho en el medio rural pues reformar viviendas y muchas veces, aunque haya yeso en la pared, si no tiene pinturas plásticas, o sea, las consigues quitar, nosotros con la llana dentada damos yeso y ya sobre esto agarra bien el barro. Y bueno, acabamos haciendo pues los revocos de barro. Vale. Y bueno, en mi zona el yeso es muy habitual, ¿no? Entonces esto es un horno de yeso tradicional, que antes me habíais preguntado además. Entonces, bueno, yo mi tesis doctoral la estoy haciendo desde tiempos inmemoriales en el yeso tradicional, ¿no? Que lo descubrí casi por azar cuando hacía el trabajo final de máster, que me dijo un albañil: en mi pueblo hay un edificio que tiene pilares de yeso. Es uno de los albañiles que yo de verdad estimaba, ¿no? Digo, ¿cómo va a ser de yeso? Y que sí, vente. Y bueno, pues fui, lo analicé, tal, pues es yeso, pues es verdad que es yeso. Joder, qué cosa más rara. Y luego ya no era uno, era todo el pueblo. Y luego ya no era todo el pueblo, era el pueblo de al lado también. Y luego el pueblo del lado, y luego el pueblo del lado. Bueno, total, que ahora mismo ya tengo más de 130 pueblos totalmente estudiados, que ya no estudio más. Con esos ya hay una muestra suficientemente representativa, donde el yeso representa el 90 y tantos % de los revocos de las fachadas exteriores, suelos interiores tradicionales, bueno, el yeso. Entonces, bueno, pues nos encabezonamos en aprender cómo lo hacían, ¿no? Cómo podía ser que el yeso de antes tuviera esas propiedades, ¿no? Reprodujimos muchos hornos de yeso, este es uno. Monitorizamos las temperaturas, lo hicimos, y otro año reprodujimos la tapia de yeso, ¿no? Que es también una cosa muy, muy tradicional. Allí, pues la tapia, igual que tierra, igual que se echa cal, pues se le echaba yeso. ¿Por qué se le echaba yeso? Pues porque la cal tenían que estar cociéndola una semana y el yeso lo cocían en el día y les funcionaba bien. Además, bueno, Antonio Almagro ya viene de Albarracín, que es uno de los sitios donde
más, porque no me vaya de tiempo, donde más yeso tradicional se mantiene la técnica, y él lo sabe identificar. Bueno, es un arquitecto de mucha trayectoria, ahora tendrá 70 y tantos años, pero bueno, ha tenido mucho peso en la restauración en España. Y bueno, en Teruel hay 2 torres mudéjares que ya en el año 80, antes de que hubiese la capacidad técnica que tenemos hoy en día para hacer ensayos y saber lo que es cada cosa, él fue la primera persona que argumentó que esas torres estaban hechas de yeso, ¿no? De tapia de yeso, las torres altísimas. Y la gente, bueno, pues la comunidad científica le discutía que no, que eran de tapia de cal. Y él tuvo una forma para demostrarlo, y es que no os creáis que este tema de las obras públicas, que hay que acabarlas en fecha, es nuevo. O sea, aquí bajo el sol no hay nada nuevo. Entonces en Teruel había un asesor judicial que en aquellos tiempos era el máximo representante, le iban a destituir y él quería dejar esas torres hechas antes de dejar, ¿no? Entonces tenía un año para construirlas. Y por el proceso, el tiempo de endurecimiento de la cal, que sabéis que la cal tiene un proceso de endurecimiento lento, Antonio consiguió justificar que se hubiesen necesitado 7 años para construir esas torres, por la altura, ¿no? Y al haberse construido solamente en un año, claro, el yeso endurece en horas, lo echas y en horas ya está duro, ya puedes continuar elevando, ¿no? Entonces, bueno, en este caso había unas canteras de yeso antiguas, y lo que hicimos fue pues reproducir con el yeso que habíamos sacado de allí, que habíamos cocido allí, que habíamos monitorizado allí, hacer unas muestras de cómo se hacía la tapia de yeso con unas perforaciones que esperamos que alguien que pase le animen a mirar, ¿no? Y cada perforación está apuntando pues a un sitio un poco elegido, pues allí se extraía de aquella cantera, allí había un edificio que se almacenaba, allí se cocía. No hay explicaciones, porque lo que intentamos es que surja la curiosidad del que mire. Vale, la habitación. En Zaragoza, bueno, pues también encontramos un edificio histórico que está hecho con ladrillo y con mortero de yeso, ¿no? Entonces también pues teníamos que hacer una cafetería allí y dijimos, bueno, pues ya que el mortero es de yeso, que el yeso continúe conquistando el resto de sitios, ¿no? Entonces, bueno, hicimos la barra con yeso. El suelo estaba ya, pues lo dejamos así, dejamos vistos los elementos que nos parecía que aportaban valor, como el muro, ¿eh? Y el suelo de la planta de abajo de la bodega la hicimos con yeso también, ¿no? Con yeso tradicional, que no es nada nuevo, que en mi casa, yo me compré una casa de 1920, que la hemos acabado de reformar ahora, y el suelo de toda la casa era de yeso, la cocina, el baño, o sea que bueno. Aquí en la zona de Santa María de Redondo, nos encargaron una pequeña rehabilitación de la casa del tío Pedro para hacer un pequeño hotel rural y bueno, pues por temas de altura tuvimos que hacer una elevación de la cubierta, y la cubierta sí que es nueva porque estaba muy tocada y bueno, pues intentamos mantener, pues aportar algo de interés, pero manteniendo la lectura original, ¿no? Bueno, esto es otras obras que hacemos así, más que aunque sea un local comercial, pues siempre metes tu cosica, ¿no? Y bueno, pues en Zuera hay una plaza de toros que la querían ya empezar a utilizar como anfiteatro, abriendo la capacidad de uso, y nos encargaron unos baños y una zona de taquillas, ¿no? Entonces es una zona muy de parque, donde no veíamos ningún otro edificio que no fuese de tierra, ¿no? Entonces proyectamos el edificio con tapia de tierra, pero durante las muestras que hicimos, pues es que el uso de un baño en un espacio de eventos nocturnos con conciertos y tal, pues es muy sacrificado, ¿no? Y hicimos un cambio en fase de ejecución, que lo hicimos con termoarcilla, pero sí que es verdad que mantuvimos la tierra como revoco exterior, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es un edificio que se adapta bien al entorno, que no discute ni pelea con él.
y que, bueno, pues se le puede dotar de un carácter contemporáneo. Jugamos también con las losas de hormigón, porque por guardar un símil con la Plaza de Toros, que la hizo un buen arquitecto, y jugamos pues, bueno, con un poco de la lectura de utilizar los mismos materiales para tampoco hacer algo muy disonante, ¿no? La tierra pues como revestimiento, ¿no? Y bueno, ahora estamos muy volcados, es que ahora estamos haciendo varias casas con adobes, que no he traído las fotos y otras reformas que también están bien, pero bueno, estamos mucho también con el patrimonio, estamos con el tema del castillo de Ricla, y uno de los proyectos más grandes que tenemos es la rehabilitación de una antigua cartuja, que es la cartuja de Sariñena, de las Fuentes, que bueno, es una cartuja que quedó deshabitada con la desamortización, pero que toda la zona de celdas de los monjes es de tapia calicostrada, que se ha quedado arrasada, hay cientos de metros, y bueno, pues estamos ahí investigando sobre el posible uso de materiales consolidantes, ¿no? El silicato de tilo hemos visto que no funciona bien y es el material más utilizado actualmente en la consolidación, porque cuartea, esto es lo que te decía antes, que al principio está bien como una pintura plástica, pero que al poco tiempo de usar saca estas fisuras, de tal forma que luego ya cuando vuelves a aplicar otra mano de silicato de tilo, no la aplicas sobre los granos de la tapia que vemos a la izquierda, sino que ya lo aplicas sobre una capa que se está desprendiendo y que por lo tanto pues no tiene efecto. Hemos probado con otros consolidantes y tampoco se ve bien. Hicimos una investigación con ayuda de los alumnos del máster de Granada, donde hicimos una recopilación de todos los aditivos que encontramos. Ahora se ha ido John, pero también utilizamos los taninos y los óxidos por la investigación de Aureli Bisac. En nuestro caso no nos resultó bien, porque claro, las condiciones de una obra de gran envergadura, donde se hacen muchas toneladas de tierra, conseguir pHs justos para que los óxidos y tal floculen, es complejo. A nosotros no nos resultó, pero bueno, dentro de toda... Pero desde luego hay que seguir investigando, que yo creo que es un campo que para mí es todavía un poco pronto, pero que seguro que se puede manejar mejor. Nosotros nos quedamos con una serie de... Mira, aquí están los taninos. Nos quedamos con los taninos también. Los taninos, pectinas, tal, que al final todo es un poco el mismo efecto. Y estuvimos haciendo ensayos, ¿no? La paja fermentada aeróbicamente, anaeróbicamente, el estiércol, lo mismo, en estado puro, fermentado, con aire, sin aire, el aloe vera, el aceite de linaza, las cenizas. Esto todo se puede explicar mucho, porque todo tiene su puntico. Bueno, y utilizamos varias tierras. Utilizamos una que se utiliza mucho en Alhambra, pero esto lo hicimos todo en Granada, que es la más rojiza. Bueno, de hecho ya sabéis que la Alhambra significa la roja, porque estaba en una colina que era de color rojo y de ahí se construyó con esa tierra, pero que en realidad la Alhambra, aunque muchos dicen que es la roja, no era la roja porque la Alhambra estaba encalada, de color blanco, o sea, la Alhambra era blanca. Lo que era la roja era la colina. Bueno, y una tierra que utilizamos mucho en Zaragoza y que por lo tanto la analicé también, ¿no? Pues eso, con todos los aditivos, miles de muestras, ensayos y bueno, cambios de color, capacidad de sostener las condiciones higrotérmicas, resistencia mecánica, flexotracción, sorce, bueno, pues, penetrómetros, todo lo que se os puede imaginar. Ascenso capilar del agua, inmersión en agua, bueno, pues, congelación, ataque de sales, colorimetría, a ver cómo variaba. Bueno, y un poco lo que estuvimos viendo era que pese a que bibliográficamente sí que se documentaban mejoras, nosotros tan apenas notamos. Solamente notamos con la cal una verdadera mejora y con el aceite.
Lo que pasa es que el aceite tenía un problema, y es que igual que repelía el agua, si tú haces un adobe con aceite, luego cuando le vas a aplicar algo, ese aceite no deja que se aplique, ¿no? Entonces es difícil de reparar. Una cosa que sí que nos gustó mucho fue el uso de las nanocales, los crustáceos y animales como pues todos los animales marinos, caracoles, tal, generan su caparazón, que es pura cal, como los huevos de gallina, ¿no? Son también pura cal. Entonces, hay una probabilidad a través de la pectina de descomponer la cal para hacerla más pequeña, que penetre más y que endurezca más, ¿no? Pero hay algo que es todavía más efectivo que eso, que es alimentar con una serie de nutrientes que son un poquito dulces ese material, para que vayan un tipo de bacterias que entran, que generan un caparazón calizo, y que cuando mueren van como cementando esa pieza, ¿vale? Entonces esto es la bioconsolidación. Entonces, a través de este camino de pequeñas bacterias que van muriendo dentro de los adobes, de la tapia o de lo que queramos consolidar, pues es de lo que estamos encontrando la mayor mejora sin cambio de tono y para poder utilizar en el patrimonio, ¿no? Sí que hay varios ejemplos ya de utilización en piedra, en concreto en Granada, que están saliendo satisfactoriamente, y nosotros pues lo estamos utilizando en la tapia con bastante éxito, porque sí que os digo que en la Alhambra el silicato de etilo ya está casi prohibido porque está dando problemas de escamación. Entonces, bueno, pues esta es la explicación de esas bacterias que cuando mueren se calcifican y van solidificando. Y nada, pues esto es todo. Creo que no me he ido.